Estas son 5 paradojas que harán que dudes de todo. En este vídeo exploraremos algunas de las paradojas más interesantes y desafiantes de la lógica y la filosofía. Estas paradojas nos invitarán a cuestionar nuestras suposiciones más fundamentales y a pensar de una manera más profunda. Número 5. La paradoja del mentiroso. La paradoja surge de la afirmación autorreferencial. Esta afirmación es falsa, que parece ser un círculo vicioso y no tiene solución. Para entender esta paradoja del mentiroso en detalle, es útil empezar por examinar la naturaleza de la verdad y la falsedad. La verdad se refiere a la correspondencia entre una afirmación y los hechos en el mundo real. Por ejemplo, si afirmo que el cielo es azul, mi afirmación es verdadera. Sí, de hecho, el cielo es azul. La falsedad, por otro lado, se refiere a una afirmación que no se corresponde con los hechos en el mundo real. Bien, ahora consideremos la afirmación autorreferencial. Esta afirmación es falsa. Si aceptamos que la afirmación es verdadera, entonces la afirmación es falsa. Pero si aceptamos que la afirmación es falsa, entonces la afirmación es verdadera. Una forma de entender la paradoja del mentiroso es descomponer la afirmación en dos partes. La primera parte es esta afirmación es verdadera y la segunda parte es esta afirmación es falsa. Si aceptamos que la primera parte es verdadera, entonces la afirmación completa es verdadera, pero si aceptamos que la segunda parte es verdadera, entonces la afirmación completa es falsa. Esta es la contradicción que produce la paradoja. Otra forma de entender la paradoja es a través de un ejemplo en concreto. Supongamos que alguien dice «soy un mentiroso». Si aceptamos que esa afirmación es verdadera, entonces significa que la persona que hizo la afirmación es un mentiroso. Pero si la afirmación es falsa, entonces significa que la persona no es un mentiroso. De cualquier manera, la afirmación parece ser contradictoria y no tiene solución clara. Hay varias formas de intentar resolver la paradoja. Una posible solución es decir que la afirmación no es ni verdadera ni falsa, sino que es indefinida. Sin embargo, esta solución no resuelve completamente la paradoja, ya que la afirmación sigue siendo autorreferencial. Tenemos otra forma de resolver la paradoja, que es utilizando la lógica modal, que es una forma lógica que se utiliza para razonar sobre las modalidades o posibilidades. En esta lógica se utilizan diferentes tipos de operadores para razonar sobre diferentes tipos de modalidades, como la necesidad, la posibilidad y la imposibilidad. En este caso en concreto se puede utilizar un operador modal para resolver la paradoja. Por ejemplo, se podría decir que la afirmación, esta afirmación es falsa, es verdadera en un mundo posible donde la afirmación es falsa. En este mundo posible, la afirmación es falsa y por lo tanto la afirmación es verdadera. Sin embargo, esta solución también tiene sus propios problemas, ya que la lógica modal puede ser difícil de aplicar a ciertas situaciones y puede generar nuevas paradojas. Número 4. La paradoja de la barbería. Esta paradoja se refiere a la idea de un barbero que afecta a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos, lo que plantea una serie de contradicciones y problemas lógicos. Para entender la paradoja de la barbería en detalle, es útil empezar por examinar la estructura de la paradoja. Imaginemos que hay un barbero llamado Benito, que afeita a todos los hombres de una ciudad. Sin embargo, Benito solo afeita a los hombres que no se afeitan a sí mismos. La pregunta es, ¿quién afeita a Benito? Esta pregunta parece ser simple, pero en realidad presenta una serie de problemas lógicos y contradicciones. Si Benito se afeita a sí mismo, entonces no cumple con la condición para ser afeitado por Benito. Es decir, que solo afeite a hombres que no se afeiten a sí mismos. Pero si Benito no se afeita a sí mismo, entonces cumple con la condición de ser afeitado por Benito. Pero entonces no puede afeitarse a sí mismo porque solo afeitaría a hombres que no se afeitan a sí mismos. Esta es la paradoja de la barbería. Una forma de entender la paradoja es pensar en términos de conjuntos. Si consideramos a todos los hombres de una ciudad como un conjunto y a los hombres que se afeitan a sí mismos como un subconjunto, entonces la paradoja surge porque la definición del conjunto de hombres que no se afeitan a sí mismos no es consistente. Otra forma de entender la paradoja es a través de la idea de autorreferencialidad. La definición del barbero Benito es autorreferencial, ya que se define en términos de los hombres que no se afeitan a sí mismos. Esto crea una paradoja similar a la anterior, paradoja del mentiroso, donde la afirmación, esta afirmación es falsa, es autorreferencial y no tiene una solución muy clara. Una posible solución es decir que la paradoja se resuelve mediante la introducción de una regla adicional que prohíbe la existencia de hombres que no se afeiten a sí mismos en la ciudad. De esta manera, la definición del conjunto de hombres que no se afeiten a sí mismos se vuelve inconsistente, ya que simplemente no existe. Sin embargo, esta solución también tiene sus propios problemas, ya que
arbitraría y no explica por qué una regla adicional resolvería la paradoja. Aunque hay varias soluciones propuestas, ninguna de ellas parece resolver completamente la paradoja, lo que la convierte en un desafío continuo. Número 3. La paradoja del barco de Teseo. La paradoja se basa en una historia antigua sobre el barco de Teseo, un barco que se utilizó para transportar a los jóvenes atenienses a Creta para ser sacrificados al Minotauro. Según la leyenda, cada vez que el barco regresaba a Atenas, después de una misión se reemplazaban todas las piezas que se habían desgastado o dañado durante el viaje. Con el tiempo se reemplazó cada pieza del barco hasta que no quedó ninguna pieza del original. La pregunta central de la paradoja es: si todas las piezas de un barco son reemplazadas, ¿sigue siendo el mismo objeto? En el caso del barco, ¿es el barco que regresa a Atenas después de la última misión el mismo barco que se fue en la primera misión? ¿O es un barco completamente diferente porque todas sus piezas originales han sido reemplazadas? La paradoja se complica aún más si consideramos que las piezas originales del barco se han mantenido y se han utilizado para construir un segundo barco en otro lugar. ¿Cuál de los dos barcos es el verdadero barco de Teseo? La paradoja plantea preguntas profundas sobre la identidad y la continuidad en el tiempo. Si se aplicaran a los seres humanos, ¿seguiríamos siendo la misma persona si cada célula de nuestro cuerpo fuera reemplazada por completo? ¿Y qué hay de la memoria y la personalidad? Algunos argumentan que el barco de Teseo sigue siendo el mismo barco porque conserva su propósito original, mientras que otros argumentan que la identidad está determinada por la continuidad de las piezas originales. Número 2. La paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños es un problema matemático que plantea la posibilidad de que dos personas en un grupo tengan la misma fecha de cumpleaños. Aunque puede parecer simple a primera vista, esta paradoja sorprende a muchas personas por la probabilidad más alta de lo que se podría pensar inicialmente. Supongamos que tenemos un grupo de 23 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos personas en ese grupo tengan la misma fecha de cumpleaños? La respuesta no es obvia, pero podemos resolverla usando la teoría de la probabilidad. Para simplificar el problema, podemos considerar que el año tiene 365 días y que cada fecha de cumpleaños es igualmente probable. En un grupo de dos personas, la probabilidad de que ambas tengan la misma fecha de cumpleaños es de 1 de 365, es decir, aproximadamente 0,27%, pero ¿qué sucede cuando agregamos más personas al grupo? En un grupo de 3 personas podemos considerar las combinaciones posibles de parejas y obtener una probabilidad de 0,82%. Sin embargo, a medida que agregamos más personas al grupo, la probabilidad de que al menos dos de ellas compartan la misma fecha de cumpleaños aumenta significativamente. Con 23 personas en un grupo, la probabilidad de que al menos dos de ellas compartan la misma fecha de cumpleaños es del 50,7%. Este resultado puede parecer sorprendente a primera vista, ya que se necesita un grupo relativamente pequeño de personas para que la probabilidad sea tan alta. Sin embargo, la explicación radica en el hecho de que la cantidad de combinaciones posibles de parejas de cumpleaños aumenta exponencialmente a medida que se agrega más gente al grupo. Además, esta paradoja tiene aplicaciones prácticas en la seguridad informática y en la criptografía, ya que se puede utilizar para demostrar la importancia de tener contraseñas fuertes y aleatorias en lugar de contraseñas basadas en fechas de cumpleaños o patrones fáciles de adivinar. Número 1. La paradoja del juego del prisionero. En esta paradoja, dos personas son arrestadas y encarceladas por un delito menor. El fiscal del caso ofrece a cada uno de los prisioneros un trato. Si uno de ellos confiesa y el otro no, el que confiesa recibirá una sentencia reducida a cambio de testificar contra el otro preso, mientras que el otro recibirá una sentencia mucho más dura. Si ambos prisioneros confiesan, ambos reciben una sentencia más dura, pero si ambos guardan silencio, ambos recibirán una sentencia más leve. La paradoja consiste en que la solución óptima para cada prisionero en este juego no siempre es la mejor solución para el grupo en su conjunto. Si ambos prisioneros buscan maximizar su beneficio individual, confesarán y recibirán una sentencia más dura. Sin embargo, si ambos cooperan y guardan silencio, ambos recibirán una sentencia más leve en conjunto. La paradoja se complica aún más porque cada preso no sabe cómo el otro preso va a actuar, lo que hace que sea difícil de tomar una decisión racional. Si un preso piensa que el otro preso confesará, entonces el preso también puede decidir confesar para minimizar su propia sentencia. Si ambos presos piensan así, ambos confesarán y obtendrán una sentencia mucho más dura. Sin embargo, si ambos presos creen que el otro guardará silencio, entonces ambos también guardarán silencio
y obtendrán una sentencia más leve. En esta paradoja, la mejor estrategia para ambos prisioneros es cooperar y guardar silencio, pero debido a la falta de confianza y a la incertidumbre sobre las decisiones del otro preso, la estrategia racional puede ser confesar. Esta situación se conoce como el dilema del prisionero y muestra cómo la interdependencia entre los jugadores y la falta de comunicación puede llevar a decisiones subóptimas para el grupo en su conjunto. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete. Para más contenidos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!